Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitada hoy, Georgiana Braga Orillard, la representante en Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, o mejor conocido como PNUD. Gracias por estar acá, Georgiana. Una semana muy importante para ustedes. Muchas gracias. Bueno, para los que leen el semanal y el mostrador, tuvimos el adelanto esta semana. El PNUD en Chile publicó un informe para mí muy extenso, muy bien detallado, con mucha información, en que, entre otras cosas, creo que el punto, por lo menos el punto que elegí yo para destacar, es que Chile, a pesar de los grandes avances que ha tenido en los últimos 30 años, enfrenta ahora, post pandemia y por la inflación, un escenario muy complejo que va más allá de la pobreza tradicional, sino que va a afectar a los que alguna vez se podrían considerar clase media vulnerable, y que no hay que solo ver este problema como gente pobre por ingresos, sino que hay que mirarlo como el problema de la pobreza multidimensional que abarca un montón de otros factores. Te voy a hacer la primera pregunta. Si alguien no leyó el informe, ¿qué les parece que debería ser las conclusiones o lo importante a destacar de este informe? Sí, primero construimos el informe por el día que fue ayer, el Día Mundial de la Erradicación contra la Pobreza. Y este día es un día sumamente importante y la pregunta era, ¿podemos hablar de erradicación de la pobreza en Chile? Y entonces el informe da una mirada multidimensional para ver los temas de pobreza en Chile. Y por un lado reconoce los avances innegables que han habido en los últimos años, el aumento de un PIB per cápita sumamente importante en el país, también una reducción de la tasa de pobreza por ingreso bastante fuerte, también la reducción de la pobreza multidimensional aquí en Chile. De un lado reconoce esto, pero también está a ver los rezagos que ha quedado ahí también rezagado y que fue algo muy fuerte, también muy visible ahora con los shocks que estamos a ver de la pandemia, del estallido y de la inflación. Es un poco esta mirada multidimensional que el informe intenta dar en el tema de pobreza en Chile. Una de las cosas que habla, que tú lo mencionas, que reconoce los progresos, hay un montón de data, ya sea macro o micro, de los avances, pero hay, como dices tú, hay sectores que son rezagados. Mi lectura, ¿no?, es que una de las cosas que dice ese informe, que eso no se soluciona solamente con mejorando los ingresos, sino que hay otros factores que el Estado puede hacer para achicar esa brecha o ayudar a los más vulnerables. ¿Correcto? ¿Es una buena interpretación? Exactamente. De un lado, tenemos que reconocer entonces que el país llegó a un nivel de desarrollo humano muy alto. Y esto lo pone en el nivel de los países de las grandes ligas. Y al mismo tiempo, cuando se hay un shock sistémico, hemos visto que Chile sufre más, o la población y algunos, los más vulnerables de Chile, sufren más que en estos países que están en el mismo campo de desarrollo humano muy alto. ¿Y por qué? Porque hay una desigualdad fuerte que permanece en el país. Entonces, la mirada tiene que ser muy específica para estas poblaciones que están siendo dejadas atrás en el país. Vemos, por ejemplo, en el país hay más de 80,000 familias que habitan en campamentos. Vemos también la cuestión de las personas mayores. Vemos una brecha de género todavía muy grande, donde hay una diferencia de PIB de 45% per cápita para las mujeres y los hombres. Entonces, estas brechas, estas desigualdades dejan una población más vulnerable que tiene que tener una mirada muy específica. Yo creo que muchas veces se confunde y piensan que igualdad es decir, nivelar hacia abajo. Pero creo que aquí, al revés, el mensaje del informe es pensar cómo hacer que las personas más vulnerables puedan alcanzar de verdad sus capacidades aquí y aprovechar el desarrollo del país. ¿Cómo se abordó el estudio, el informe?
y por qué ahora? Tú dijiste que quería coincidir con el Día Mundial de la Pobreza, pero obviamente Chile en particular, todos sabemos que en la región tenemos grandes problemas de desigualdad, de pobreza, pero Chile está viviendo un ciclo político muy complejo, un estallido social que hay diferentes interpretaciones de las razones, pero hay ciertas cosas que creo que todo el mundo estamos de acuerdo. Había demandas sociales que pedían cambios a grito. Y llevamos 3 años teniendo una conversación acerca de eso, que a veces es una conversación desordenada, a veces violenta, pero se ha tratado de hacer por la vía institucional. ¿Ustedes quisieron coincidir, incorporaron el impacto o el significado de este estallido dentro del informe a la hora de hacerlo? La idea aquí era pensar un poco cuáles son las brechas estructurales que tiene el país y que tienen que ser avanzadas para poder traer tanto un nuevo pacto social, pero también pensar un nuevo desarrollo del país. Sabemos que Chile tiene que pensar en formas de innovación, en formas de alcanzar a toda la población y que toda la población pueda beneficiar de este desarrollo. Entonces, la idea era de verdad ver las brechas. Y vemos brechas muy grandes. En el informe se menciona, por ejemplo, el estudio de Lancet, donde una mujer que vive en la ciudad de Santiago tiene una expectativa de vida diferente de 18 años si vive en el oriente de la ciudad o en el occidente de la ciudad. Una expectativa de vida de 18 años. Es la mitad para los hombres. Entonces, estas brechas que vemos, tanto geográficas, cuanto de género, cuanto también de país, son brechas que están todavía en hacer estos movimientos sociales. Sabemos que las demandas ahí van a estar. Hemos visto también que los motores normalmente de movilidad social, que muchas veces vemos como el trabajo, es un motor de movilidad social, o los estudios, que son también motores de movilidad social, hoy no están permitir esta movilidad. Vemos ahí, el estudio también habla de que muchos de los trabajadores al final del día no alcanzan a pagar lo que tienen que pagar. Muchos de los estudiantes llegan al final de sus cursos sin poder tener un empleo. Entonces, aquí siempre vemos la idea de pobreza como una idea de capacidades. ¿Qué puede hacer la persona? ¿Cuáles son las capacidades que podría tener esta persona y que no están siendo alcanzadas hoy? Y medimos siempre con esta mirada multidimensional que va a mirar tanto la parte de expectativa de vidas, de salud, de vivienda, educación, son la base del estudio y de los indicadores de pobreza multidimensional. Ustedes hacen sugerencias, ¿no? Porque son 7 claves y desafíos, recomendaciones. Y en la mayoría de estas es el rol que tiene que tener el Estado. ¿No? ¿Podrías explicarlo? Yo leí el informe, no, mucha gente probablemente que está viendo esto no, y a lo más leyó la nota o los diferentes artículos que han salido esta semana. ¿Podrías explicar alguna de las cosas que trae el informe acerca de lo que piensa, lo que sugieren, qué podría hacer el Estado para ayudar a achicar estas brechas? Bueno, el informe trae 7 claves, y quizás menciono las 7 claves. Primero es, de verdad, reconocer los innegables avances sociales de las últimas décadas. Y en estos avances, ver cuáles son las carencias. Entonces, que sí persisten carencias sociales que van más allá del ingreso. Estos avances sociales, es la tercera clave, han dejado de ser vistos como llaves que permiten expandir el bienestar y la movilidad social, como yo mencionaba, la educación y el trabajo. La cuarta clave es que las oportunidades se distribuyen de manera desigual en el país y reconocer las desigualdades que están en el país. La quinta clave es la igualdad de género. Sumamente importante las brechas de género, como yo mencionaba, el 45% de PIB per cápita, de diferencia de PIB per cápita entre hombres y mujeres, es una brecha sumamente importante para una gran parte de la población. La clave número 6 es que las crisis del COVID han acentuado las fragilidades y las desigualdades. Entonces, si queremos tener un país fuerte y resiliente, necesitamos de verdad ahí disminuir estas brechas. Y por último, una recuperación post-pandemia
a medio camino ha amenazado también esta crisis de la inflación. O sea, este es un conjunto de lo que vemos, una fotografía de lo que vemos en el día de hoy. Sabemos que los shocks siguen, la inflación sigue, seguimos con guerra en Ucrania, hay una situación un poco compleja. Entonces, la idea es apoyar a estas personas, a estos hogares que son más vulnerables a tener una resiliencia para el futuro. La resiliencia de estas familias es una base para tener un Chile más también resiliente como economía en el futuro. Es un poco este el mensaje principal del informe. Una de las cosas que en el debate interno en Chile en estos últimos 3 años ha sido clave es el rol del Estado. Si es que tiene que hacer políticas, ¿cómo se dice?, muy con un objetivo muy específico a estos grupos más vulnerables, o tiene que ser ciertas garantías de derechos más universales. La parte más liberal del debate dice que no, que las políticas de Estado tienen que ser targeted, o sea, tienen que ser muy enfocadas específicamente en los grupos porque es más eficiente, ¿no? Y los grupos más de izquierda, sino que quieren decir que no, que el Estado tiene que tener un rol mucho más macro y de garantizar derechos para todos, que implica mucho más gasto. Lamentablemente en América Latina tenemos una historia de que a veces ese tipo de políticas públicas se han terminado en un populismo que terminan a la larga haciéndole peor a la gran sociedad porque la economía se descarrila, estados caen en default, etc. ¿Cómo hacemos ese balance de atender a estas brechas, atender a estas demandas sociales y al mismo tiempo ser, entre comillas, responsable económicamente? Claro, y tienes razón, desarrollo no es algo fácil, no es algo sencillo. Tenemos que ver la complejidad y no hay respuestas inmediatas y rápidas. Son respuestas complejas. Si vemos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano en los últimos años, a pesar de que creció de una forma bastante fuerte y Chile sale de un desarrollo humano mediano, pasa alto y llega al muy alto, y a pesar de este avance, siempre vemos prácticamente la misma desigualdad. Todo se fue hacia arriba, pero se ve que la desigualdad se mantiene. Es decir, que sí necesitan políticas específicas para estos grupos para poder nivelar con el resto de la población. Perdón, me había mutuado. Mirando, ¿ustedes se han compartido este documento con el gobierno o con diferentes organizaciones, o es un documento que cómo funciona para la gente que no entiende bien cómo funciona, cómo opera el PNUD? Este es un informe que se publica, se le ofrece al gobierno de turno, ya sea en Chile o en cualquier país, cuando hace este tipo de informes, y después hay un acompañamiento. ¿Cómo funciona esto? El PNUD tiene como idea también pautar discusiones, y la idea siempre es, lo ponemos siempre basado en evidencia. Entonces construimos como un documento como este basado en evidencia, y la idea es hacer esto que estamos haciendo hoy, discusiones en medios distintos, pero también en grupos con academia, con el gobierno, bastante cercano al gobierno también. Entonces, estos mensajes que lo ponemos es para una discusión pública. Sabemos que hoy nadie tiene la respuesta solo. Necesitamos de verdad un pacto de país para poder avanzar en estos rezagos que son estructurales y que vienen de mucho tiempo. Hoy no podemos decir que hay una respuesta inmediata y fácil, pero sí lo que se necesita es un pacto de país y que se sienten a la mesa los diversos sectores, también con sociedad civil, para poder discutir estas necesidades del país que siguen y que lo vemos también como una fragilidad para el futuro. Tú llevas 3 meses, entiendo, ¿no?, de que llegaste a Chile. Así, bueno, llegaste justo a un periodo muy álgido, el plebiscito, el tema ahora del aniversario de los 3 años. Lo hablamos antes de empezar la entrevista de la manera formal. Hay cierta parte del sector privado en Chile que tiene prejuicios, que dice, no, todos los informes del PNUD siempre, entre comillas, quieren más Estado y están en contra del sector privado.
yo no comparto esa visión, pero es un mito que a veces impide que la conversación sea más franca y honesta. ¿Te has reunido tú con el sector privado en Chile, con grupos empresariales? ¿Se ha compartido este informe con ellos? ¿Cuáles son, cómo hacer para que esta conversación, como dice usted, se llegue efectivamente a un pacto social para un nuevo modelo de desarrollo? Tenemos varias áreas de trabajo en Chile, aquí con la oficina de PNUD, que sea en el área de gobernabilidad, área de género, área de cambio climático, de pobreza, y en todas las áreas tenemos bastante relación con el sector privado. Entonces es quizás un mito la idea que no estamos, sí sentamos a la mesa y trabajamos muy de la mano con el sector privado. Yo también en mi llegada he pasado estos 3 meses a encontrarme con personas para escuchar de todos los lados las versiones y cómo las personas están a sentir los cambios de país. Son cambios estructurales. Lo vemos, o yo personalmente lo veo como muy positivo que el país esté a preguntarse las buenas preguntas. Todavía están a buscar las respuestas, pero es muy positivo ver y de una forma democrática cómo se están a hacer. Este camino de verdad para nosotros es muy positivo y esperamos que el PNUD pueda seguir acompañando estos esfuerzos y hacer puentes entre los diferentes lados, trabajar con la sociedad civil, con el sector privado, con el gobierno y también muy especialmente con los territorios, no solamente aquí en Santiago, pero también en los territorios porque tenemos proyectos de norte al sur del país. En Chile a veces te lo pregunto una cosa más personal, porque tú no eres chilena, llevas 3 meses, a veces en Chile nos miramos mucho el ombligo y tendemos de ver, como que vemos todo lo negativo, veo que está todo complicado, la economía está complicada, hay inflación, la guerra en Ucrania, hay una pelea política, el Congreso no se pone de acuerdo. Tú mirabas de afuera que algo tocaste de que te parece que está bien, que Chile se está haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo lo ves este proceso que mucha gente destaca que el conflicto por lo menos está tomando una vía institucional? La situación está complicada en todo el mundo. Voy a dar un ejemplo. Hacemos la medición del índice de desarrollo humano hace 30 años para todos los países del mundo. Por 2 años consecutivos hemos visto una reducción en el índice de desarrollo humano en 2020 y 2021. Nunca había habido esto antes en los 30 años de medición. Es decir, que el mundo sí está en un momento complicado y hemos perdido desarrollo. Hemos reducido el desarrollo humano en todos los países del mundo en 2020 y 2021. Entonces, aquí no es algo exclusivo en Chile. La crisis es una crisis global y claro que hemos visto, como yo mencionaba, la COVID, la inflación, la crisis en Ucrania. Entonces, aquí es una situación bastante difícil. Lo que vemos en Chile, y de verdad con bastante interés y acompañamos, es esta vía democrática. Chile ha dicho, reconocemos nuestros problemas, estamos a discutirlos y estamos a ponerlos en una vía democrática, cada vez más democracia y no menos. Y nos parece de verdad un buen ejemplo para la región. Y la última pregunta, para cumplir con los 22 minutos, que es una pregunta que más o menos le hago siempre a todos los invitados. ¿Qué te gustaría que sucediera con este informe? ¿Eres optimista, cauta o pesimista de que esto pueda generar el tipo de conversaciones que ustedes pretenden? La pregunta es, de verdad, ¿hemos erradicado la pobreza en Chile? Porque, como mencionaba, en los 3 meses que llegué, he hablado con bastantes personas y he visto que el tema de pobreza ha salido de la discusión. Y creo que cuando hablamos de un pacto de país, cuando hablamos de un nuevo modelo de desarrollo, necesitamos hacer una mirada de dónde están los rezagados, dónde están las personas que son dejadas atrás. Y esto es un poco aportar, y el informe tiene este objetivo de aportar algunas evidencias que hemos encontrado para alimentar esta discusión y ver cómo podemos trabajar estructuralmente para traer a estas personas al mismo nivel de desarrollo de los demás. Bueno, muy bien, cumplimos. Georgiana Braga Orillard, que es la flamante nueva, porque nueva 3 meses, nueva representante del PNUD en Chile, acaban de publicar un informe muy interesante. Les sugiero a los
que estén interesados, lo vamos a hacer público en el mostrador también. Ha sido la invitada esta semana. Muchas gracias. Espero que sigamos conversando en los meses venideros y gracias por haber venido. Muchísimas gracias.